Bienvenidos, viajeros del tiempo y del misterio, a El Manuscrito Eterno. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al caminar entre columnas de mármol blanco, rodeado del susurro de miles de papiros antiguos que contienen todo el conocimiento del mundo conocido? ¿Has imaginado el aroma de la tinta fresca sobre pergamino mientras las mentes más brillantes de la antigüedad debatían sobre la naturaleza del cosmos bajo el cielo estrellado de Alejandría? Hoy, en este viaje nocturno hacia la serenidad y el saber, te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y acompañarme al corazón del siglo IV después de Cristo, cuando nació una luz destinada a iluminar los rincones más oscuros de la ignorancia. Su nombre era Hipatia, y esta es su historia. Una historia que te ayudará a dormir envuelto en la sabiduría de una de las mentes más extraordinarias que jamás haya existido. Si aún no te has suscrito a El Manuscrito Eterno, hazlo ahora, porque cada noche desentrañamos los secretos mejor guardados de la historia para que puedas descansar con la paz que solo el conocimiento verdadero puede brindar. Activa las notificaciones y permite que estas historias te acompañen en tu búsqueda de la calma y la reflexión. En el año 355 después de Cristo, cuando el Imperio Romano se dividía entre Oriente y Occidente y el cristianismo comenzaba a extender sus raíces por todo el mundo mediterráneo, en la ciudad más cosmopolita y culta de toda la antigüedad, nació una niña que cambiaría para siempre la forma en que comprendemos la relación entre la sabiduría y el destino. Alejandría, la joya de Egipto, era entonces mucho más que una simple ciudad portuaria. Era el cruce de caminos entre África, Asia y Europa, el lugar donde las culturas egipcia, griega y romana se entrelazaban en una danza de conocimiento y comercio. Sus calles bullían con mercaderes fenicios, filósofos atenienses, astrónomos caldeos y sacerdotes de 1000 religiones diferentes. Pero sobre todo, Alejandría era conocida por albergar el tesoro intelectual más grande jamás reunido: la legendaria Biblioteca de Alejandría, que junto al museo funcionaba como el faro que guiaba el pensamiento de toda la humanidad civilizada. En este escenario de grandeza y efervescencia intelectual nació Hipatia, hija de Teón de Alejandría, un matemático, astrónomo y filósofo respetado que dirigía la escuela neoplatónica y trabajaba en el museo de la ciudad. Teón no era simplemente un académico más entre tantos que poblaban las salas de estudio alejandrinas, sino un maestro dedicado que había consagrado su vida a preservar y comentar las obras de los grandes geómetras y astrónomos de la antigüedad: Euclides, Ptolomeo, Apolonio de Perche. Todos estos nombres resonaban en los papiros que Teón copiaba, corregía y explicaba con devoción casi religiosa. Y fue precisamente en este ambiente saturado de conocimiento matemático y contemplación filosófica donde Hipatia dio sus primeros pasos, no como una observadora pasiva, sino como una estudiante ávida que absorbía cada lección con una intensidad que asombraba incluso a su propio padre. Desde muy temprana edad, quedó claro que aquella niña no era una alumna común, sino una mente excepcional destinada a trascender las limitaciones que su época imponía a las mujeres. Teón reconoció el genio de su hija y tomó una decisión revolucionaria para su tiempo: educarla no como se educaba a las mujeres de la alta sociedad alejandrina, destinadas principalmente al matrimonio y la administración del hogar, sino como se educaba a los futuros filósofos y científicos. Le enseñó matemáticas, geometría, astronomía y filosofía con el mismo rigor que aplicaría a cualquier discípulo varón. La guió por los misterios de los elementos de Euclides,
Le mostró cómo calcular las órbitas celestiales siguiendo el Almagest de Ptolomeo y le transmitió los principios del neoplatonismo, esa corriente filosófica que buscaba unir la razón con la espiritualidad, la matemática con la contemplación del uno, la fuente divina de toda existencia. Pero más allá de los conocimientos técnicos, Theón le enseñó algo aún más valioso: el amor por la verdad, la disciplina del pensamiento riguroso y la valentía necesaria para defender las propias convicciones en un mundo cada vez más intolerante. Estas lecciones forjarían el carácter de Hipatia y la prepararían para el destino que le aguardaba. Ahora, antes de continuar nuestro viaje por la vida de esta extraordinaria mujer, me gustaría saber algo de ti, querido viajero del tiempo. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche y si alguna vez habías oído hablar de Hipatia antes de encontrar este refugio de conocimiento y serenidad. Tu compañía en este viaje nocturno significa más de lo que imaginas, y saber que compartimos este momento de reflexión desde distintos rincones del mundo hace que la historia cobre vida de una manera especial. La Biblioteca de Alejandría, aunque había sufrido diversos daños a lo largo de los siglos, continuaba siendo en la época de Hipatia el centro neurálgico del saber mediterráneo. Ya no era el complejo monumental que albergara 700.000 rollos en tiempos de los Ptolomeos, pero el museo y la biblioteca del Serapeo aún conservaban decenas de miles de manuscritos y atraían a estudiosos de todo el mundo conocido. Era aquí, entre estos muros sagrados del conocimiento, donde Hipatia pasaba sus días y sus noches estudiando a la luz de las lámparas de aceite, debatiendo con otros filósofos, copiando y comentando tratados matemáticos y astronómicos. La joven Hipatia no solo leía estos textos antiguos, sino que los comprendía con una profundidad que superaba a la mayoría de sus contemporáneos masculinos. Su mente tenía esa rara cualidad de poder moverse con igual facilidad entre la abstracción matemática más pura y la aplicación práctica de los instrumentos astronómicos, entre la lógica aristotélica y la contemplación mística neoplatónica. La educación de Hipatia no se limitó al ámbito puramente intelectual. Siguiendo los ideales educativos de su tiempo, que buscaban formar al ser humano completo, también recibió entrenamiento físico y retórico. Se ejercitaba regularmente para mantener su cuerpo sano y fuerte, entendiendo que la mente brillante requiere un templo físico igualmente cuidado. Practicaba la oratoria, aprendiendo a modular su voz, a estructurar argumentos convincentes, a capturar la atención de una audiencia con la claridad de sus exposiciones. Esta formación integral la prepararía para algo que pocas mujeres en la historia antigua lograron: convertirse en maestra pública, en una voz autorizada que sería escuchada y respetada no por su género o su linaje, sino por la fuerza irrefutable de su conocimiento y su carácter. Y así, año tras año, mientras el Imperio Romano se sumergía en conflictos religiosos y políticos cada vez más violentos, Hipatia crecía en sabiduría y en estatura intelectual, preparándose sin saberlo para convertirse en el último gran faro de la filosofía antigua. Cuando Hipatia alcanzó la madurez alrededor del año 390 después de Cristo, su reputación ya había trascendido los círculos académicos de Alejandría. Se hablaba de ella en Atenas, en Antioquía, en Constantinopla. Los estudiosos viajaban desde tierras lejanas para escuchar sus lecciones sobre las cónicas de Apolonio o sus explicaciones sobre los movimientos planetarios. Su padre Theón, ya anciano, la veía con orgullo y también con cierta preocupación, pues sabía que el mundo estaba cambiando rápidamente.
El emperador Teodosio había declarado el cristianismo como única religión oficial del imperio, y los antiguos templos paganos comenzaban a ser clausurados o convertidos en iglesias. La filosofía neoplatónica, con su énfasis en la contemplación racional del divino y su independencia de los dogmas religiosos, empezaba a ser vista con sospecha por las autoridades eclesiásticas emergentes. Pero Hipatia, fiel a las enseñanzas de su padre y a su propia naturaleza indomable, no permitió que el miedo dictara el curso de su vida. Se mantuvo firme en su compromiso con la verdad filosófica y científica, convencida de que el conocimiento genuino trasciende las divisiones religiosas y políticas. Y así, en este primer capítulo de nuestro viaje, hemos presenciado el nacimiento y la formación de una mente extraordinaria. Hemos caminado por las calles de la Alejandría del siglo IV. Hemos sentido el peso de los papiros antiguos en nuestras manos imaginarias. Hemos respirado el aire cargado de incienso y tinta que impregnaba las salas de la legendaria biblioteca. Hipatia, la niña prodigio, educada por su padre en todos los secretos de las matemáticas y la filosofía, estaba lista para dar el siguiente paso en su destino: convertirse en maestra, en guía de almas sedientas de sabiduría, en la última gran filósofa del mundo antiguo. Pero ese es un viaje que emprenderemos juntos en el próximo capítulo, cuando exploremos sus contribuciones revolucionarias a la ciencia y su papel como educadora que atrajo discípulos de todos los rincones del mundo mediterráneo. Por ahora, descansa con la imagen de aquella joven brillante rodeada de manuscritos antiguos, preparándose en silencio para iluminar el mundo con la luz de su conocimiento. Duerme con serenidad, viajero del tiempo, porque la historia de Hipatia apenas comienza, y su legado aún resuena en cada alma que busca la verdad a través de la razón y el coraje. Respira profundo, viajero del tiempo, y permite que tu mente viaje nuevamente a través de los siglos hasta aquella Alejandría del siglo IV, donde los papiros crujían bajo dedos estudiosos y las mentes más brillantes del mundo mediterráneo convergían en busca de la verdad. Hemos dejado a Hipatia en el umbral de su madurez intelectual, formada por su padre Teón en todos los secretos de las matemáticas y la filosofía. Ahora, en este segundo capítulo de nuestro viaje nocturno, te invito a descubrir cómo aquella joven prodigiosa se transformó en la maestra más célebre de su época, cómo sus manos delicadas pero precisas construyeron instrumentos que permitían a la humanidad descifrar el lenguaje secreto de las estrellas, y cómo su mente excepcional expandió las fronteras del conocimiento matemático hasta territorios que sus predecesores apenas habían vislumbrado. Recuéstate cómodamente, cierra los ojos si así lo deseas, y déjate llevar por el susurro de la historia mientras exploramos juntos el legado científico de la última gran filósofa del mundo antiguo. Cuando Hipatia alcanzó aproximadamente los 30 años, alrededor del año 385 después de Cristo, su reputación como matemática y astrónoma ya había trascendido los muros de la biblioteca de Alejandría. Los estudiosos hablaban con admiración de aquella mujer que no solo comprendía los trabajos más complejos de los antiguos geómetras, sino que era capaz de explicarlos con una claridad cristalina que hacía accesible lo inaccesible. Su padre Teón, consciente del talento excepcional de su hija, la invitó a colaborar en uno de los proyectos más ambiciosos de su vida, la revisión y comentario del Almagesto de Claudio Ptolomeo. Aquella obra monumental de 13 libros que contenía todo el conocimiento astronómico del mundo grecorromano.
El Almagesto no era un texto para principiantes, sino un tratado complejo que requería dominio simultáneo de geometría avanzada, trigonometría y observación astronómica meticulosa. Describía el modelo geocéntrico del universo, explicaba los movimientos aparentes de los planetas, el Sol y la Luna, y proporcionaba tablas numéricas para calcular posiciones celestiales con asombrosa precisión. Trabajar en la edición de semejante obra exigía no solo comprender cada demostración matemática, sino también tener la capacidad de detectar errores, proponer mejoras y simplificar métodos de cálculo sin sacrificar exactitud. Hipatia no se limitó a copiar pasivamente el trabajo de Ptolomeo bajo la dirección de su padre. Aportó innovaciones significativas, particularmente en los métodos de división larga necesarios para los cálculos astronómicos. Desarrolló o perfeccionó un método tabular que simplificaba enormemente el proceso de determinar cuántos grados recorría el Sol en un día durante su órbita aparente alrededor de la Tierra. Este tipo de cálculo, aparentemente abstracto, tenía implicaciones prácticas fundamentales para la navegación, la agricultura y el calendario civil. Los marineros necesitaban predecir la posición de las estrellas para orientarse en alta mar. Los agricultores dependían de calendarios precisos para plantar y cosechar, y los administradores del imperio requerían sincronización temporal exacta para coordinar actividades en territorios vastos. Las tablas astronómicas mejoradas que Hipatia ayudó a crear no eran meros ejercicios intelectuales, sino herramientas que facilitaban la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo mediterráneo. Su contribución al Almagesto representa uno de los momentos más significativos en la historia de la astronomía matemática, aunque durante siglos su nombre quedó eclipsado por el de su padre y por el peso de los prejuicios contra las mujeres en la ciencia. Pero las contribuciones matemáticas de Hipatia se extendieron mucho más allá de la astronomía tolemaica. Escribió comentarios extensos sobre las obras de dos de los geómetras más importantes de la antigüedad, Diofanto de Alejandría y Apolonio de Perge. El trabajo de Diofanto, conocido como la Aritmética, era un tratado de 13 volúmenes sobre ecuaciones algebraicas, particularmente aquellas que buscan soluciones en números enteros o racionales, las llamadas ecuaciones diofánticas. Este tipo de problemas representaba la frontera del álgebra antigua, requiriendo ingenio, intuición y técnicas sofisticadas que iban más allá de la geometría tradicional. Hipatia no solo explicó los métodos de Diofanto, sino que aparentemente los extendió, corrigió errores en el texto original y propuso nuevos enfoques para ciertos tipos de problemas. Su comentario fue tan valioso que partes de él se incorporaron a las copias posteriores del texto de Diofanto, preservándose así a través de los siglos en una fusión donde resulta difícil separar las palabras del maestro antiguo de las anotaciones de la maestra alejandrina. Este destino de sus escritos, aunque frustrante para los historiadores modernos que desearían leer sus obras completas, testimonia el respeto que sus contemporáneos y las generaciones posteriores sintieron por su trabajo, considerándolo tan valioso que merecía integrarse directamente en los textos clásicos. El comentario de Hipatia sobre las cónicas de Apolonio de Perge representa otro logro extraordinario en su carrera matemática. Las cónicas, esas curvas que resultan de cortar un cono con un plano en diferentes ángulos, parecen a primera vista abstracciones geométricas sin aplicación práctica. Sin embargo, estas curvas, la circunferencia,
La elipse, la parábola y la hipérbola resultan fundamentales para comprender desde las órbitas planetarias hasta la trayectoria de los proyectiles, desde el diseño de lentes ópticas hasta la arquitectura de cúpulas y arcos. El Tratado de Apolonio, escrito en el siglo III a.C., era de una complejidad formidable, requiriendo visualización espacial avanzada y capacidad para seguir demostraciones geométricas de múltiples pasos. Que Hipatia no solo dominara este material, sino que escribiera un comentario suficientemente claro y útil como para ser copiado y estudiado durante generaciones, habla de su genio pedagógico, tanto como de su profundidad matemática. Tristemente, este comentario sobre las cónicas no ha sobrevivido a las vicisitudes del tiempo, perdido en algún incendio de biblioteca o simplemente olvidado cuando las preferencias intelectuales cambiaron con los siglos. Pero las referencias que otros estudiosos hicieron a su trabajo nos permiten vislumbrar la magnitud de su contribución a la geometría avanzada. Más allá de sus trabajos teóricos, Hipatia destacó también en la construcción y perfeccionamiento de instrumentos científicos. Uno de sus discípulos más devotos, Sinesio de Cirene, quien posteriormente se convertiría en obispo cristiano, le escribió varias cartas donde menciona explícitamente su ayuda en la construcción de dos dispositivos: un astrolabio plano de plata y un hidroscopio o hidrómetro. El astrolabio, aunque no fue invención de Hipatia, pues ya existía siglos antes, era un instrumento de extraordinaria complejidad que modelaba la esfera celeste en un disco plano. Permitía calcular la hora del día o de la noche observando las posiciones de las estrellas, determinar la latitud de un lugar, predecir cuándo saldrían o se pondrían astros específicos y resolver una multitud de problemas astronómicos sin necesidad de cálculos matemáticos extensos. Construir un astrolabio preciso requería conocimientos profundos de geometría esférica, proyección estereográfica y metalurgia de precisión. Que Hipatia enseñara a sus discípulos no solo la teoría matemática detrás del instrumento, sino también los detalles prácticos de su construcción, demuestra que su dominio de la ciencia era tanto teórico como aplicado, tanto abstracto como concreto. El hidrómetro, por su parte, era un instrumento para medir la densidad relativa de líquidos, útil en aplicaciones que iban desde la verificación de la pureza del vino hasta estudios de las propiedades físicas de diferentes sustancias. Nuevamente, Hipatia no inventó este dispositivo, pero su capacidad para mejorarlo y enseñar su uso revela una mente científica completa, interesada tanto en los cielos lejanos como en los fenómenos terrestres inmediatos. La fama de Hipatia como maestra pronto eclipsó incluso su reputación como investigadora. Alrededor del año 400 después de Cristo, asumió la dirección de la escuela neoplatónica de Alejandría, sucediendo probablemente a su padre en este cargo prestigioso. Desde esta posición, enseñaba públicamente matemáticas, astronomía y filosofía a estudiantes que viajaban desde todos los rincones del Imperio Romano para escuchar sus lecciones. Las descripciones históricas de sus clases hablan de salas abarrotadas, de estudiantes que permanecían de pie durante horas absorbiendo cada palabra, de una presencia magnética que capturaba la atención y la imaginación. No simplemente recitaba las verdades establecidas por los antiguos maestros, sino que guiaba a sus discípulos a pensar críticamente, a cuestionar suposiciones, a desarrollar su propio entendimiento a través del razonamiento riguroso.
Esta aproximación pedagógica, que priorizaba la comprensión profunda sobre la memorización mecánica, era característica de la tradición neoplatónica, que veía en las matemáticas no meramente técnicas de cálculo, sino caminos hacia verdades filosóficas más profundas. Para Hipatia y sus estudiantes, resolver un problema geométrico complejo o comprender el movimiento de los planetas no era solo un ejercicio intelectual, sino una forma de contemplar el orden divino que subyace a toda la realidad, una manera de purificar el alma mediante la contemplación de las formas eternas e inmutables. Y así, viajero del tiempo que me acompañas en esta noche serena, hemos presenciado la transformación de Hipatia de estudiante excepcional a maestra incomparable, de colaboradora de su padre a autoridad intelectual por derecho propio. Hemos visto cómo sus manos construyeron astrolabios que traducían el lenguaje de las estrellas, cómo su mente penetró los misterios de las ecuaciones diofánticas y las curvas cónicas, cómo su voz resonaba en aulas llenas de discípulos sedientos de sabiduría. Pero este florecimiento intelectual ocurría mientras sombras oscuras se cernían sobre el mundo antiguo, mientras conflictos religiosos y políticos comenzaban a amenazar la tradición de tolerancia y búsqueda libre del conocimiento que había caracterizado a Alejandría durante siglos. En nuestro próximo encuentro nocturno, exploraremos cómo Hipatia navegó las aguas turbulentas de una época de cambio radical, cómo su filosofía neoplatónica la colocó en el centro de tensiones entre el paganismo moribundo y el cristianismo ascendente. Por ahora, descansa con la imagen de aquella maestra rodeada de estudiantes admirados, con las estrellas brillando sobre Alejandría como testigos eternos de su genio. Duerme en paz, sabiendo que el conocimiento verdadero, como las estrellas mismas, permanece constante incluso cuando los imperios se desmoronan y las épocas cambian. Cierra los ojos una vez más, viajero nocturno, y permite que el susurro de los siglos te transporte nuevamente a aquella Alejandría del umbral entre dos mundos, donde las antiguas verdades filosóficas chocaban con las nuevas certezas religiosas, donde el mármol de los templos paganos comenzaba a desmoronarse mientras las cruces cristianas se alzaban sobre las ruinas. Hemos acompañado a Hipatia en su formación y en su ascenso como maestra del cosmos. Hemos visto cómo su mente brillante desentrañaba los secretos de las matemáticas y la astronomía. Ahora, en este tercer capítulo de nuestro viaje nocturno hacia la serenidad del conocimiento, exploraremos la dimensión más profunda de su identidad. Hipatia como filósofa neoplatónica, como maestra de sabiduría que intentó construir puentes entre tradiciones aparentemente irreconciliables, en una época donde la tolerancia se desvanecía como niebla bajo el sol implacable del dogmatismo. Respira hondo, acomódate en la quietud de esta noche y déjate llevar por la historia de una mujer que buscaba la verdad más allá de las divisiones religiosas, en el reino eterno de las ideas puras. Para comprender plenamente quién fue Hipatia, debemos primero comprender qué era el neoplatonismo, esa corriente filosófica que definió su vida y su enseñanza. El neoplatonismo había surgido en el siglo III después de Cristo con Plotino, un filósofo que intentó sintetizar las enseñanzas de Platón con elementos del pensamiento aristotélico, pitagórico y hasta de las filosofías orientales. En el corazón del neoplatonismo yacía la creencia en el uno, una realidad trascendente más allá de toda descripción, la fuente última de todo lo que existe. De este uno emanaba el intelecto, el reino de las formas eternas e inmutables que Platón había descrito.
y del intelecto emanaba el alma del mundo, que a su vez daba origen al universo material que percibimos con nuestros sentidos. Esta jerarquía no era simplemente una teoría cosmológica abstracta, sino un mapa del camino espiritual que cada alma humana debía recorrer. Desde la preocupación por las cosas materiales y efímeras, ascendiendo mediante la razón y la contemplación hacia el conocimiento de las formas eternas, y finalmente experimentando la unión mística con el uno inefable. Las matemáticas ocupaban un lugar central en este camino ascendente, pues eran el puente entre lo sensible y lo inteligible, entre el mundo del devenir y el mundo del ser. Los números y las figuras geométricas no eran meras herramientas de cálculo, sino realidades eternas que reflejaban el orden divino del cosmos. Hipatia abrazó esta filosofía con la totalidad de su ser, no como un sistema dogmático que debía aceptarse por fe, sino como una tradición viva de investigación racional que invitaba a cada estudiante a pensar críticamente y a experimentar personalmente las verdades descubiertas. Sus lecciones sobre filosofía neoplatónica no consistían en monólogos donde ella dictaba verdades reveladas, sino en diálogos socráticos, donde guiaba a sus discípulos a través de preguntas cuidadosamente formuladas hacia sus propias realizaciones. Les enseñaba que la purificación del alma requería disciplina ética, control de las pasiones, cultivo de las virtudes y dedicación al estudio. Les mostraba cómo la contemplación de las verdades matemáticas podía elevar la mente desde las preocupaciones mundanas hacia reinos de realidad más permanentes y satisfactorios. Les explicaba que la filosofía no era simplemente teoría abstracta, sino un modo completo de vida, una práctica diaria de autoexamen y autoperfeccionamiento. Esta aproximación práctica y ética del neoplatonismo, que enfatizaba la transformación personal sobre la especulación metafísica, hacía que la filosofía de Hipatia fuera accesible y atractiva para estudiantes de diversos trasfondos culturales y religiosos, incluyendo muchos cristianos que veían en sus enseñanzas una forma de profundizar su propia fe mediante el uso de la razón. Y aquí radica uno de los aspectos más fascinantes y trágicamente incomprendidos de Hipatia: su relación con el cristianismo. Contrario a la imagen popular que la presenta como una pagana militante enfrentada al cristianismo emergente, las evidencias históricas sugieren una realidad mucho más compleja y matizada. Muchos de sus estudiantes más devotos eran cristianos, incluyendo a Sinesio de Cirene, quien eventualmente se convertiría en obispo de Ptolemaida, pero nunca dejó de referirse a Hipatia como su maestra venerada. En sus cartas a ella, Sinesio buscaba consejo no solo sobre cuestiones matemáticas y astronómicas, sino también sobre dilemas éticos y espirituales. Este hecho notable, que un obispo cristiano considerara a una filósofa neoplatónica como su guía espiritual, revela que en la Alejandría de principios del siglo V aún existían espacios de diálogo y respeto mutuo entre diferentes tradiciones. Hipatia representaba un tipo de neoplatonismo moderado y abierto, que veía valor en diferentes caminos hacia la verdad y que creía posible la coexistencia pacífica entre el pensamiento filosófico tradicional y la nueva religión cristiana. No atacaba el cristianismo como falso o pernicioso, sino que ofrecía su propia perspectiva filosófica como complementaria, como una forma de usar la razón para profundizar en misterios que la fe sola podía vislumbrar. Las clases de Hipatia en la escuela neoplatónica de Alejandría eran verdaderamente excepcionales para su época.
no solo por la brillantez de su contenido, sino también por la diversidad de su audiencia. Estudiantes paganos que seguían las antiguas tradiciones religiosas grecorromanas se sentaban junto a cristianos ortodoxos, arrianos, judíos y buscadores espirituales de todas las tendencias. Esta mezcla heterogénea de mentes inquisitivas compartía un compromiso común con la búsqueda racional de la verdad, una disposición a cuestionar y examinar ideas sin importar su origen, una apertura a aprender de tradiciones diferentes. En este ambiente intelectualmente estimulante pero respetuosamente tolerante, Hipatia discutía no solo las cuestiones técnicas de geometría y astronomía, sino también los grandes problemas filosóficos que han ocupado a la humanidad en todas las épocas: la naturaleza de la realidad, el origen del universo, el propósito de la existencia humana, la distinción entre el bien y el mal, el camino hacia la felicidad genuina. Guiaba estas discusiones con una combinación de rigor lógico, profundidad erudita y apertura empática que ganaba el respeto incluso de quienes no compartían completamente sus conclusiones. Su objetivo no era convertir a todos al neoplatonismo, sino educar mentes capaces de pensar críticamente, almas capaces de buscar la verdad donde quiera que pudiera encontrarse. Pero mientras Hipatia trabajaba por construir este espacio de diálogo racional y tolerancia filosófica, las corrientes históricas más amplias empujaban a Alejandría y al Imperio Romano en direcciones muy diferentes. El cristianismo, que en el siglo IV había pasado de religión perseguida a religión oficial del imperio, atravesaba ahora una fase de consolidación institucional y afirmación doctrinal. El emperador Teodosio había emitido una serie de edictos que prohibían los cultos paganos tradicionales, ordenaban el cierre de templos y sancionaban a quienes persistieran en prácticas religiosas no cristianas. En el año 391, el patriarca Teófilo de Alejandría había liderado una campaña violenta que resultó en la destrucción del Serapeo, el gran templo de Serapis, que albergaba una de las bibliotecas más importantes de la ciudad. Esta destrucción, llevada a cabo por multitudes cristianas enfervorizadas, había enviado un mensaje claro. La antigua tolerancia religiosa de Alejandría estaba llegando a su fin, y las instituciones tradicionales del paganismo no tenían futuro garantizado. Sin embargo, la escuela filosófica donde enseñaba Hipatia no había sobrevivido a estos acontecimientos, en parte porque el neoplatonismo filosófico no requería cultos religiosos específicos ni sacrificios en templos, en parte porque muchos cristianos valoraban la educación que ofrecía, y en parte porque Hipatia misma había cultivado cuidadosamente relaciones de respeto mutuo con autoridades tanto civiles como religiosas. La posición de Hipatia en esta época de transición era inherentemente precaria. Aunque ella misma probablemente no comprendiera completamente los peligros que enfrentaba. Como mujer de enorme prestigio intelectual en una sociedad patriarcal, como filósofa pagana en una ciudad cada vez más cristianizada, como consejera de autoridades políticas en tiempos de conflicto institucional, como voz de moderación y racionalidad en una época cada vez más polarizada, Hipatia representaba muchas cosas que ciertas facciones dentro de la sociedad alejandrina encontraban amenazantes o inaceptables. Su influencia sobre la élite educada de la ciudad, incluyendo el prefecto imperial Orestes, la convertía en un factor político significativo. Su compromiso con la investigación racional y el pensamiento crítico podía interpretarse como desafío a quienes insistían en la primacía de la fe revelada sobre la razón humana.
Su misma existencia como mujer influyente y públicamente visible contradecía las normas cada vez más restrictivas sobre los roles femeninos apropiados que el cristianismo imperial promovía. Todas estas tensiones, aunque latentes durante años, convergerían eventualmente en una tragedia que sacudiría los cimientos de la civilización alejandrina. Y así, viajero del tiempo que me acompañas en esta noche reflexiva, hemos presenciado a Hipatia en su dimensión más profunda, como filósofa que buscaba la verdad eterna más allá de las divisiones temporales, como maestra que construía puentes entre tradiciones religiosas diferentes, como heredera de una tradición de pensamiento racional que se remontaba a Platón y los pitagóricos. Hemos comprendido cómo el neoplatonismo que ella enseñaba no era simplemente un sistema filosófico abstracto, sino un camino completo de vida, una disciplina espiritual basada en la razón y la contemplación. Pero también hemos vislumbrado las sombras que se cernían sobre este mundo de diálogo intelectual, las fuerzas de intolerancia y conflicto que amenazaban la tradición de apertura que Alejandría había representado durante siglos. En nuestro próximo encuentro nocturno, exploraremos cómo estas tensiones finalmente explotaron en violencia abierta, cómo la influencia política de Hipatia la colocó en el centro de una tormenta devastadora. Por ahora, descansa con la imagen de aquella filósofa rodeada de estudiantes diversos, enseñando que la razón puede iluminar los misterios del cosmos y del alma. Duerme en paz, sabiendo que la búsqueda de la verdad trasciende las épocas y las ortodoxias. Abre tu mente una vez más, viajero nocturno, y deja que la quietud de esta noche te transporte a los últimos años de la vida de Hipatia, cuando las sombras que habíamos vislumbrado en capítulos anteriores comenzaron a materializarse en nubes de tormenta que oscurecieron el cielo de Alejandría. Hemos caminado junto a ella desde su nacimiento bajo los techos de la legendaria biblioteca. La hemos visto florecer como maestra del cosmos y filósofa neoplatónica. Hemos comprendido cómo intentó construir puentes de razón entre mundos en colisión. Ahora, en este penúltimo capítulo de nuestro viaje hacia el descanso y la reflexión, debemos adentrarnos en las aguas turbulentas de la política alejandrina del año 414 después de Cristo, cuando la influencia de Hipatia la colocó involuntariamente en el epicentro de un conflicto devastador entre dos hombres poderosos: Orestes, el prefecto imperial, y Cirilo, el patriarca cristiano. Respira profundamente, acomódate en la serenidad de la noche y prepárate para presenciar cómo la sabiduría puede convertirse en amenaza para quienes prefieren el poder sobre la verdad. Para comprender la tragedia que se avecinaba, debemos primero conocer a los protagonistas de este drama político y religioso. Orestes era el prefecto augustal de Egipto, el representante directo del emperador romano en Alejandría, responsable de mantener el orden civil, administrar justicia y recaudar los impuestos imperiales. Era un hombre educado, probablemente cristiano, pero de orientación moderada, que valoraba la tradición de pluralismo intelectual que había caracterizado históricamente a Alejandría. Como muchos miembros de la élite educada alejandrina, había asistido a las lecciones de Hipatia, había estudiado con ella las complejidades de la geometría y la astronomía, y había desarrollado un profundo respeto por su brillantez intelectual y su sabiduría práctica. Esta relación de maestro y discípulo había evolucionado naturalmente hacia una amistad basada en el respeto mutuo, y Orestes consultaba frecuentemente a Hipatia sobre asuntos que requerían juicio equilibrado y perspectiva filosófica.
En una ciudad tan compleja y políticamente volátil como Alejandría, donde las tensiones entre diferentes facciones religiosas y étnicas podían explotar en violencia callejera en cualquier momento, Orestes necesitaba consejeros en quienes pudiera confiar plenamente, personas cuya lealtad fuera hacia la verdad y la justicia más que hacia intereses sectarios. Hipatia representaba precisamente ese tipo de voz moderadora y racional que Orestes valoraba en su administración. Cirilo de Alejandría, por su parte, era una figura de naturaleza muy diferente. Había asumido el patriarcado de Alejandría en el año 412, sucediendo a su tío Teófilo, quien había sido responsable de la destrucción del Serapeo 2 décadas antes. Cirilo era un hombre de convicciones teológicas inflexibles, un defensor apasionado de la ortodoxia cristiana tal como él la comprendía, y un político eclesiástico astuto que entendía que el poder espiritual del obispo podía y debía traducirse en influencia política concreta. Bajo su liderazgo, la iglesia alejandrina se volvió cada vez más agresiva en sus relaciones con otras comunidades religiosas de la ciudad. Cirilo veía con sospecha cualquier forma de conocimiento o autoridad que no estuviera firmemente subordinada a la doctrina cristiana tal como la jerarquía eclesiástica la definía. La filosofía neoplatónica, con su énfasis en la razón independiente y la contemplación mística directa, le parecía potencialmente peligrosa, porque ofrecía un camino hacia la verdad que no pasaba necesariamente por la mediación de la Iglesia. Las comunidades judía y pagana de Alejandría, que habían coexistido durante siglos con relativa paz, comenzaron a sentir una presión creciente bajo el patriarcado de Cirilo, quien buscaba establecer la hegemonía cristiana no solo en el ámbito espiritual, sino también en los espacios civiles y culturales de la ciudad. La chispa que encendió el conflicto abierto entre Orestes y Cirilo fue aparentemente trivial, pero reveló tensiones profundas. En el año 414, estalló violencia entre las comunidades cristiana y judía de Alejandría, desencadenada por incidentes menores que rápidamente escalaron debido a las pasiones exacerbadas de ambos lados. Orestes, como representante de la autoridad imperial, intentó mediar en el conflicto y castigó a algunos perpetradores de violencia de ambas facciones, buscando mantener el orden público sin favorecer a ningún grupo particular. Cirilo, sin embargo, interpretó la imparcialidad de Orestes como debilidad o incluso como favorecimiento encubierto de los judíos. Sin consultar con las autoridades civiles, el patriarca movilizó a sus seguidores y expulsó violentamente a la comunidad judía de Alejandría, confiscando sus propiedades y sinagogas. Este acto de violencia masiva y desposesión, llevado a cabo por una autoridad religiosa sin aprobación de la administración civil, representaba un desafío directo al poder del prefecto. Orestes protestó enérgicamente ante Constantinopla, la capital imperial, denunciando la usurpación de autoridad civil por parte de Cirilo. El conflicto entre el representante del emperador y el líder de la iglesia alejandrina se convirtió rápidamente en una lucha por determinar quién realmente gobernaba la ciudad, si la autoridad civil secular o el poder religioso eclesiástico. En este contexto de polarización creciente, la amistad de Hipatia con Orestes y su papel como su consejera la convirtieron en un objetivo para quienes apoyaban a Cirilo. Comenzaron a circular rumores en ciertos círculos cristianos, rumores que pintaban a Hipatia como una influencia maligna sobre el prefecto, una hechicera pagana que utilizaba artes oscuras para manipular a Orestes
e impedirle reconciliarse con el patriarca. Estos rumores eran absurdos para cualquiera que conociera realmente a Hipatia, quien enseñaba filosofía racional basada en argumentos lógicos, no magia ni superstición. Pero en el clima enrarecido de aquella Alejandría dividida, donde las lealtades se definían cada vez más en términos de afiliación religiosa absoluta, la racionalidad y la evidencia importaban menos que la identificación con el grupo propio y la demonización del otro. Para los partidarios más radicales de Cirilo, Hipatia representaba todo lo que encontraban amenazante. Era mujer en una posición de autoridad intelectual públicamente visible. Era filósofa pagana que se negaba a convertirse al cristianismo. Era consejera de la autoridad civil que se oponía a las ambiciones del patriarca. Era maestra de pensamiento crítico en una época donde se exigía obediencia dogmática. Su misma existencia contradecía la visión del mundo que estos radicales intentaban imponer sobre Alejandría. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un grupo de monjes paramilitares de Nitria, una región desértica al sur de Alejandría, conocida por sus comunidades ascéticas extremas, llegó a la ciudad para apoyar a Cirilo en su confrontación con Orestes. Estos monjes, aunque nominalmente hombres de religión dedicados a la oración y la contemplación, funcionaban en la práctica como una milicia cristiana fanática, dispuesta a usar la violencia física contra cualquiera que consideraran enemigo de la fe. En una ocasión, atacaron directamente al prefecto Orestes, mientras viajaba en su carruaje por las calles de Alejandría, hiriéndolo con piedras. El líder de este ataque, un monje llamado Amonio, fue capturado por los guardias de Orestes y ejecutado por intento de asesinato contra un oficial imperial. Cirilo, lejos de condenar la violencia de los monjes, declaró a Amonio mártir, señalando implícitamente que consideraba legítimo el uso de la fuerza contra las autoridades civiles que se oponían a la Iglesia. Este incidente dejó claro hasta qué punto el conflicto se había radicalizado, hasta qué punto las normas básicas de convivencia civilizada se estaban desmoronando bajo el peso de las pasiones sectarias desatadas. Hipatia observaba estos acontecimientos con creciente preocupación, pero aparentemente sin comprender completamente el peligro personal que enfrentaba. Continuaba enseñando en su escuela. Continuaba aconsejando a Orestes cuando él la consultaba. Continuaba viviendo su vida con la dignidad tranquila que siempre la había caracterizado. Quizás confiaba en que su reputación de sabiduría y su historial de respeto hacia todas las tradiciones religiosas la protegerían de la violencia que consumía Alejandría. Quizás creía que la racionalidad eventualmente prevalecería sobre el fanatismo, que las mentes educadas reconocerían el absurdo de los rumores que circulaban sobre ella. O quizás simplemente se negaba a permitir que el miedo dictara su comportamiento, manteniéndose fiel a sus principios filosóficos que enseñaban que el sabio debe permanecer sereno incluso frente a las vicisitudes de la fortuna. Muchos de sus amigos y estudiantes le rogaron que dejara Alejandría temporalmente, que se refugiara en alguna ciudad más segura hasta que las pasiones se calmaran. Pero Hipatia se negó a abandonar su ciudad, su escuela, sus estudiantes. Alejandría era su hogar, la biblioteca su templo, la enseñanza su vocación sagrada. No huiría de las sombras que se cernían sobre ella. Y así, mientras el año 414 llegaba a su fin y comenzaba el 415, Alejandría se encontraba al borde del abismo. Las calles que durante siglos habían sido escenario de debates filosóficos pacíficos
y comercio próspero se habían convertido en territorio de facciones enfrentadas. La tradición de tolerancia intelectual que había permitido que filósofos paganos, cristianos y judíos estudiaran juntos estaba siendo reemplazada por una lógica de exclusión, donde solo una verdad, una ortodoxia, un camino podía ser permitido. Hipatia, la última gran representante de aquella tradición moribunda de pluralismo racional, se encontraba cada vez más aislada. Una luz brillante en medio de oscuridad creciente. Sus estudiantes la rodeaban protectoramente. Sus amigos vigilaban inquietos. Orestes reforzaba discretamente su seguridad. Pero todos sentían que algo terrible se aproximaba, que las fuerzas desatadas en Alejandría no podían ser contenidas por la razón o la decencia humana. La tormenta que había estado gestándose durante años estaba a punto de descargar toda su furia, y la filósofa que había dedicado su vida a buscar la verdad más allá de las pasiones humanas se encontraba directamente en su camino. Descansa ahora, viajero del tiempo, con la imagen de aquella ciudad dividida, de aquella mujer sabia rodeada de amenazas que no terminaba de comprender o que comprendía, pero se negaba a temer. En nuestro último capítulo juntos, deberemos enfrentar la verdad más dolorosa de esta historia, el momento en que la razón fue vencida por la violencia, cuando la luz del conocimiento fue extinguida por manos que afirmaban actuar en nombre de la fe. Pero por ahora, en la serenidad de esta noche, honra el coraje de Hipatia, su negativa a traicionar sus principios, incluso cuando el peligro acechaba. Duerme en paz, sabiendo que su historia aún no ha terminado. Respira profundamente, viajero del tiempo, porque ahora nos acercamos al momento más doloroso de nuestro viaje nocturno, al instante en que la luz más brillante de la antigüedad fue extinguida violentamente en las calles de Alejandría. Hemos acompañado a Hipatia desde su nacimiento, entre los papiros de la legendaria biblioteca, hasta su madurez como maestra del cosmos y consejera de príncipes. Hemos presenciado su búsqueda incansable de la verdad más allá de las divisiones religiosas. Hemos visto cómo las sombras del fanatismo se cernían sobre ella mientras se negaba a abandonar sus principios o su ciudad. Ahora, en este último capítulo de nuestra historia compartida, debemos enfrentar juntos la verdad de su trágico final, pero también descubrir cómo su muerte, lejos de enterrar su legado, lo convirtió en algo eterno, en un faro que ha guiado a buscadores de la verdad durante 1600 años. Prepárate para llorar, prepárate para indignarte, pero también prepárate para comprender que el conocimiento verdadero no puede ser destruido por la violencia, que las ideas sobreviven a quienes las persiguen. Cierra los ojos si lo necesitas y déjame guiarte a través de estas últimas páginas de una vida extraordinaria. Era marzo del año 415 después de Cristo, el mes en que los alejandrinos celebraban el festival pagano de primavera, pero también el tiempo de Cuaresma en el calendario cristiano. La tensión en las calles de Alejandría había alcanzado niveles insostenibles después de meses de confrontación entre el prefecto Orestes y el patriarca Cirilo. Los rumores sobre Hipatia continuaban circulando, cada vez más virulentos, pintándola no como la sabia maestra que realmente era, sino como una hechicera pagana que había embrujado al prefecto, impidiéndole reconciliarse con la iglesia. Estos rumores, cuidadosamente cultivados en ciertos círculos, habían transformado a una filósofa respetada en un símbolo de todo lo que los cristianos más radicales odiaban y temían. Un hombre en particular, Pedro el Lector, uno de los seguidores más fanáticos de Cirilo,
decidió que había llegado el momento de actuar, de eliminar lo que él percibía como el principal obstáculo para el triunfo completo de la ortodoxia cristiana sobre los residuos del paganismo en Alejandría. Reunió a un grupo de Parabalani, aquellos monjes que supuestamente se dedicaban al cuidado de enfermos, pero que en realidad funcionaban como milicia paramilitar al servicio del patriarca, y planificó lo impensable: el asesinato de la mujer más sabia de su tiempo. Una mañana de aquel marzo fatídico, Hipatia viajaba en su carruaje por las calles de Alejandría, regresando probablemente de impartir una de sus lecciones o de reunirse con alguno de sus estudiantes. No tenía guardaespaldas ni protección especial, pues nunca había imaginado que podría ser objetivo de violencia física. Había vivido toda su vida entre libros y estudiantes en el mundo civilizado del diálogo racional, donde las ideas se debatían con argumentos y no con armas. Esta confianza en la racionalidad y la decencia humana, que había sido una de sus mayores virtudes, se reveló como su punto ciego fatal. De repente su carruaje fue interceptado por una turba encabezada por Pedro el Lector, hombres vestidos de negro cuyas caras mostraban el fanatismo que nubla la razón y convierte seres humanos en monstruos. La arrastraron de su vehículo con brutalidad, tirando de sus cabellos, ignorando sus protestas y las de su conductor. La arrastraron por las calles empedradas mientras una multitud creciente observaba, algunos horrorizados pero paralizados por el miedo, otros animando a los atacantes en su furia destructiva. La llevaron hasta la iglesia de Cesáreo, aquel edificio que había sido construido sobre las ruinas de un antiguo templo pagano, como si quisieran simbolizar con su elección del lugar el triunfo definitivo de la nueva fe sobre la antigua sabiduría. Lo que sucedió dentro de aquella iglesia desafía la comprensión de cualquier mente civilizada. Los atacantes desnudaron a Hipatia completamente, despojándola no solo de su ropa, sino de su dignidad, intentando humillar a quien había representado la autoridad intelectual femenina en su forma más elevada. Luego comenzaron a golpearla brutalmente con piedras, tejas y, según algunas fuentes, con conchas afiladas de ostras que usaron para rasgar su carne. La torturaron hasta la muerte, en un acto de violencia tan extremo que incluso algunos cristianos contemporáneos lo denunciaron con horror. Cuando finalmente murió, descuartizaron su cuerpo, separando sus miembros como si intentaran borrar físicamente toda evidencia de que aquella mujer extraordinaria había existido. Llevaron los restos por las calles en una procesión macabra hasta un lugar llamado Cinarión, un crematorio en las afueras de la ciudad, donde los quemaron hasta convertirlos en cenizas. Así terminó la vida física de Hipatia de Alejandría, la última gran filósofa del mundo antiguo, asesinada no por ningún crimen que hubiera cometido, sino por representar valores que ciertos hombres consideraban peligrosos: el pensamiento independiente, la autoridad intelectual femenina, la búsqueda de la verdad mediante la razón, la tolerancia filosófica en una época de certezas dogmáticas violentas. La reacción inmediata al asesinato de Hipatia fue de shock y horror incluso entre muchos cristianos que comprendían la monstruosidad de lo que había sucedido. Sócrates Escolástico, un historiador cristiano que vivió poco después de estos acontecimientos, escribió con disgusto evidente sobre el crimen, reconociendo que había traído gran descrédito sobre la iglesia de Alejandría y sobre el propio Cirilo. El prefecto Orestes, devastado por la muerte de su maestra y consejera, intentó que los responsables fueran llevados ante la justicia,
Pero el clima político en Alejandría hacía imposible cualquier persecución efectiva. Pedro el Lector y sus cómplices nunca fueron castigados por sus crímenes. Cirilo, aunque nunca se pudo probar directamente su participación en la planificación del asesinato, sin duda había creado el clima de odio e intolerancia que lo hizo posible. Sin embargo, lejos de ser castigado, Cirilo fue posteriormente canonizado como santo por la Iglesia cristiana, reconocido por sus contribuciones teológicas, mientras su posible complicidad en uno de los crímenes más infames de la antigüedad quedaba convenientemente olvidada. Esta injusticia histórica añade otra capa de tragedia a toda la historia, sugiriendo que quienes tienen poder para escribir la historia oficial pueden borrar o minimizar sus propias culpas. Pero si bien el cuerpo de Hipatia fue destruido, su legado resultó indestructible. Su muerte marcó simbólicamente el fin de una época, el cierre definitivo de la tradición clásica de investigación filosófica libre que había caracterizado a Alejandría durante siglos. Después de su asesinato, muchos filósofos y eruditos abandonaron la ciudad, temerosos de sufrir destinos similares. La Biblioteca de Alejandría, que ya había sido dañada en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos, perdió definitivamente su estatus como centro intelectual del mundo mediterráneo. La tradición de diálogo entre diferentes escuelas filosóficas y religiosas, que había permitido que paganos, cristianos y judíos estudiaran juntos, fue reemplazada por una ortodoxia cada vez más rígida que veía con sospecha cualquier forma de pensamiento independiente. En este sentido, los asesinos de Hipatia lograron su objetivo inmediato. Silenciaron una voz poderosa de racionalidad y moderación. Pero lo que no pudieron prever fue que su martirio la convertiría en un símbolo eterno, en una figura que inspiraría a generaciones futuras de pensadores, científicos y defensores de la libertad intelectual. A través de los siglos, la historia de Hipatia ha sido contada y recontada, cada época interpretándola según sus propias preocupaciones y valores. Durante el Renacimiento, cuando Europa redescubría el conocimiento clásico, Hipatia fue celebrada como ejemplo de la sabiduría antigua que había sido destruida por el oscurantismo medieval. Durante la Ilustración del siglo XVIII, cuando la razón se alzaba contra el dogma religioso, se convirtió en mártir del pensamiento racional, perseguido por el fanatismo. En el siglo XIX, los movimientos por los derechos de las mujeres la adoptaron como símbolo de la capacidad intelectual femenina, negada por sociedades patriarcales. En nuestra época contemporánea, representa la importancia de defender la libertad de pensamiento contra cualquier forma de totalitarismo, ya sea religioso o secular. Cada generación encuentra en Hipatia algo que resuena con sus propias luchas, algo que inspira coraje en tiempos difíciles. Su historia nos recuerda que el conocimiento tiene enemigos en todas las épocas, que siempre habrá quienes prefieran el poder de la ignorancia sobre la luz de la verdad, pero también que esa luz no puede ser extinguida permanentemente, que sobrevive en cada mente que se niega a dejar de cuestionar, de buscar, de pensar. Las contribuciones técnicas de Hipatia a las matemáticas y la astronomía, aunque parcialmente perdidas cuando sus escritos fueron destruidos o se desintegraron con el tiempo, tuvieron impacto duradero a través de las copias que sus estudiantes preservaron y los comentarios que se incorporaron a textos posteriores. Los métodos que desarrolló para simplificar cálculos astronómicos fueron utilizados por generaciones de astrónomos medievales.
Su enfoque pedagógico, que enfatizaba la comprensión profunda sobre la memorización mecánica, influyó en la tradición educativa que eventualmente daría origen a las universidades europeas. Los instrumentos científicos, cuya construcción enseñó, continuaron siendo usados durante siglos. Pero más allá de estas contribuciones técnicas específicas, su mayor legado fue quizás la demostración de que el género no determina la capacidad intelectual, que una mujer podía alcanzar las alturas más elevadas del pensamiento matemático y filosófico en una época donde casi nadie creía tal cosa posible. Cada mujer que desde entonces ha entrado al campo de las ciencias o la filosofía camina, en cierto sentido, sobre el camino que Hipatia ayudó a abrir hace 1600 años. Y ahora, viajero del tiempo, hemos llegado al final de nuestro viaje compartido a través de la vida y la muerte de Hipatia de Alejandría. Hemos llorado juntos por la injusticia de su destino, pero también hemos celebrado la magnificencia de su vida y la perdurabilidad de su legado. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido resonar en tu propia alma el eco de aquella voz antigua que defendía la verdad y la razón contra la marea del fanatismo, entonces haz tu parte para mantener vivo su legado. Piensa críticamente, busca la verdad sin miedo, respeta las diferentes perspectivas, pero nunca comprometas tu integridad intelectual y defiende el derecho de todos a aprender y cuestionar libremente. Suscríbete a El Manuscrito Eterno para continuar estos viajes nocturnos hacia el conocimiento y la serenidad, porque cada historia que compartimos es un acto de resistencia contra el olvido. Cada verdad que descubrimos es una victoria sobre quienes preferirían que permaneciéramos en la oscuridad. Duerme ahora en paz, viajero, con la imagen de Hipatia mirando las estrellas que ella tanto amaba, sabiendo que su luz sigue brillando a través de los siglos, guiando a todos los que buscan sabiduría en la quietud de la noche. Su historia no terminó en aquella iglesia de Alejandría hace 1600 años. Continúa cada vez que alguien se niega a dejar de pensar, cada vez que la razón triunfa sobre el miedo, cada vez que la verdad prevalece sobre la mentira conveniente. Descansa en la serenidad del conocimiento eterno y que los sueños te lleven a lugares donde la sabiduría nunca muere y la luz del entendimiento nunca se extingue.